primero que nada le agradezco su tiempo de apoyarnos con una entrevista. Van a ser preguntas breves, generalmente vamos a hablar sobre las reformas que tenemos en nuestro país. Mi nombre es Citlali Morga y mucho gusto. Mucho gusto, Citlali. Mucho gusto ahí también detrás de la cámara, en un día tan importante hoy como el del partido México-Croacia. ¿Cuál es su cargo en esta institución y más o menos en qué se basa Mexicanos Primero? O sea, ¿qué giro quieren tomar? ¿Qué es lo que buscan de los ciudadanos? ¿O cómo fue que se formó la institución? Mexicanos Primero es una organización ciudadana plural que se formó en 2005, que tiene por objetivo mejorar la calidad educativa. Llegó a Sinaloa el 25 de marzo de este mes y llega justamente a partir de las reformas con toda una lógica que tiene que ver con la implementación de la reforma. Eso quiere decir llevar desde el texto esperanzador que se redactó en el Congreso de la Unión, que tuvo un proceso de leyes secundarias, que se armonizó legalmente en los congresos locales, para llevarlo desde ese texto hacia la escuela, que es donde se produce el hecho educativo. Tiene por objetivo calidad educativa, te lo decía, y que esa calidad educativa es hacernos una pregunta. Después de todo el esfuerzo que están realizando los padres de familia, los directores, el gobierno, los maestros, el alumno, el niño o la niña, ¿está o no está aprendiendo? ¿Cómo se expresan en nuestro estado? Por ejemplo, cuando hablamos de reforma educativa a beneficio del estado, ¿qué es lo que se escucha entre voces que dicen los ciudadanos? ¿Qué es lo que se escucha? Yo creo que se escucha primero dudas o incertidumbres o hasta escepticismo, ¿no? Claro. ¿De qué va a servir esta reforma? ¿Es una reforma más? Y desconocimiento, ¿no? No necesariamente todo el mundo habla de la reforma. Te podría decir que hasta los propios profesores, el propio magisterio, no necesariamente tiene claridad en qué consiste. Por eso así hincapié sobre, de toda la parte de la reforma educativa, 4 pilares muy importantes, que son los que te mencioné. Creo que el éxito o fracaso de la reforma depende de esa implementación, porque una cosa es que puedas tener el marco legal muy especificado, pero si ese marco legal no logra llegar a ese hecho educativo, que es donde la maestra enseña y el alumno aprende, y eso sucede en el salón de clases, entonces no habrá reforma educativa que pueda ser exitosa. Es la implementación de esa reforma lo que podrá determinar el éxito o el fracaso, y entonces poder voltear a la calle y decir, esto fue la reforma educativa, y que hay una sensibilidad o un proceso de sensibilización general sobre cuál fue el éxito o fracaso o en qué consiste esta reforma, y que tiene que ser medible en el paso de los años. Claro. Y nos vamos a brincar aquí a la reforma energética. ¿Cree que esta reforma va a mejorar nuestra economía de cada ciudadano y del país? Esa es una de las preguntas del millón, Citlali. Creo que la reforma energética, todavía se están negociando las reformas secundarias. En un principio pudiera, y es válida la pregunta que hace el director general de Mexicanos Primero hablando de la reforma energética, pero creo que es una de las grandes reformas pendientes de México. Mexicanos Primero Sinaloa es producto de una sociedad cada vez más responsable y exigente, que entiende el concepto de ciudadanía no solamente con el hecho de votar, sino con el hecho de ejercer un derecho plenamente. Y en ese caso y en ese contexto es donde las reformas que necesita el país nos interesan. En el caso de la energética, creo que están las leyes secundarias todavía definiéndose, pero creo que una reforma energética que no sea posicionarnos más allá de lo que hoy hemos tenido, que es estar demasiado etnocéntricos con el tema energético, mirando solamente hacia adentro, sería difícil hablar de una reforma exitosa. Creo que se le está apostando demasiado, no erróneamente, es acertado apostarle demasiado, pero todavía faltan varios detalles para ver cómo va a salir esa reforma en sus leyes secundarias. ¿Cómo funciona la aprobación de una reforma y qué se requiere para que sea una reforma constitucional? La verdad es que qué bueno que te tocó, en este caso, hablar con un politólogo. No sé cómo hubiera tocado en otros casos, pero yo te puedo decir que el proceso de reforma
constitucional varía primero de cuál es la Cámara, el Poder Legislativo, que es la Cámara de inicio, ¿ok? Eso es lo primero que hay que determinar, si es el Congreso o es el Senado. Una reforma constitucional requiere de la votación de las 2/3 partes. En el caso de la reforma educativa, la Cámara de inicio fue el Congreso de la Unión, los diputados, y después de que se aprueba un dictamen que ya fue pasado por comisiones, se vota en el Pleno, se vota, insisto, por 2/3 partes de los 500 diputados. Me salté un proceso, primero se tuvo que haber enviado al Senado, en el Senado no tuvieron que haber habido modificaciones. Si no hay esas modificaciones, que en este caso en el caso de la reforma educativa, fue la Cámara Revisora, el Senado actuó como Cámara Revisora, no Cámara de Inicio. Una vez que Cámara de Inicio y Cámara Revisora están de acuerdo, si se vota por las 2/3 partes, entra un proceso de leyes secundarias, que es lo que también hubo en el caso de la reforma educativa. Esas leyes secundarias son como las letras chiquitas del contrato. Las grandes líneas van a ir en la reforma constitucional, que fue el tercero constitucional, y el 73 en el caso de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y luego vienen las letras chiquitas en las leyes secundarias, y luego viene un tercer momento que tiene que ser también lo que se le llama la armonización la armonización legal de ese texto constitucional. ¿Qué es eso? Que aprueben los congresos locales, en su mayoría, la reforma que se aplicó constitucionalmente. Eso también sucedió en el caso de la reforma educativa, y es hasta el día de hoy probablemente la única reforma de esas grandes reformas constitucionales que ha seguido los 3 procesos: reforma constitucional, al texto constitucional, aprobación de leyes secundarias, armonización legal. Todo ese proceso concluyó el 12 de marzo del 2014. Entonces, está reciente. Está muy reciente. ¿Qué pasa si un Estado o ciudadano no está a favor de la aceptación de una reforma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en México? Vaya, existen mecanismos bajo los cuales un ciudadano o los ciudadanos podrían protestar en el caso de la reforma. Creo que es incluso lo que está exigiendo el Partido de la Revolución Democrática, que exista un referéndum sobre la reforma que fue aplicada por los diputados. En el caso de México, el referéndum incluso y el plebiscito son 2 instrumentos de valoración ciudadana que están siendo revisados en estos momentos. En este caso en particular de la reforma energética, por ejemplo, está siendo revisada, y existe un debate si pudiera existir un referéndum sobre la reforma energética que le diera la posibilidad a los ciudadanos de votar y pronunciarse a favor o en contra de lo que fue aprobado por los diputados. Ese es un debate que ahí está. En principio, ¿qué es lo que pasa? Es que creo que los ciudadanos tienen distintos mecanismos para alzar la voz. Luego habrá que valorar qué tanto usan esos mecanismos. ¿A qué me refiero con esos mecanismos? Puedes hablar desde el proceso de reelección, cosa que apenas acaba de ser aprobado en México y va a funcionar a partir del 2015. La reelección es válida en todas las democracias de América Latina, salvo en México, y creo que todas las democracias occidentales tienen la reelección, salvo México no la tenía, insisto, hasta el 2015. Ese sería un mecanismo para el ciudadano y poder expresarse. Otro es el referéndum, el plebiscito. Otra es esta forma, por ejemplo, las medidas de acceso a la información que están en boga en nuestro país últimamente. Son 3 distintos mecanismos que actúan para que el ciudadano pueda levantar la voz. Pero en el fondo creo que, y esa es la pregunta, lo importante es aquí que tienes cuál es la definición de un gobierno responsable. Y ese gobierno responsable es un gobierno que responde. Y ese gobierno que responde es un gobierno que argumenta. Y ahí es donde el ciudadano tiene mucho que decir para levantar la voz, para pedir que su gobierno argumente las decisiones que está tomando a cabo, que está llevando a cabo. ¿Por qué decidiste por A
y no decidiste por B. Cuando decidiste por A, ¿cuál fue el mecanismo que tomaste para tomar esa decisión? ¿En qué te estás basando para ir por A y no por B? Todo eso requiere argumentación. Claro. ¿Existe algún recurso donde los ciudadanos se puedan apoyar para defender su opinión sobre la reforma? Yo creo que ese proceso estuvo en vigor mientras la reforma está en proceso. Cuando está votada no existe más que la posibilidad de una controversia constitucional y no es el ciudadano per se individual el que puede llevarla a cabo. Por ejemplo, en el caso de la reforma educativa en Sinaloa, esta fue aprobada, si no me equivoco, por ahí del 26 de abril, el 18 de abril creo que fue aprobada. Sin embargo, venía con fallas y esas fallas daban lugar a controversia constitucional, es decir, que lo que había sido aprobado en Sinaloa no estaba alineado con lo que había sido aprobado a nivel federal o en la Carta Magna, para ser claros. En ese momento da lugar a controversia constitucional, pero no es un ciudadano el que puede detonar la controversia. Tiene que ser una entidad local, por ejemplo, puede ser el Congreso local a través de sus diputados, que en estricto sentido representan al ciudadano, ¿ok? Pero no es el ciudadano quien puede activar esa controversia constitucional. En el fondo, también creo que sobre lo que estás cuestionando son dos modelos de democracia muy distintos, y uno es una democracia representativa y otro es una democracia participativa, donde el ciudadano de manera individual tiene mayor capacidad también para ejercer sus derechos. ¿Qué reforma es la que está a favor? ¿Usted está a favor de la reforma? ¿Y por qué? ¿A favor de qué reforma estamos? Bueno, estamos a favor de la reforma educativa, sin duda. La reforma educativa es una posibilidad de mejorar la calidad de la educación. Cuando hablamos de aprendizaje, déjame decirte unos datos. Hoy por hoy, PISA, que es una prueba que presentan los jóvenes que tienen entre 15 y 16 años, los jóvenes de México están en último lugar de los 34 países miembros de la OCDE. Esos 34 países miembros del cual México forma parte invitan a 31 países o regiones más y se vuelven 65. Se aplica una prueba que tiene que ver sobre habilidades, no solamente sobre conocimientos, y donde México está rankeado en lugar 53 de 65. Países como Vietnam, donde México representa 8 veces el Producto Interno Bruto de Vietnam, aparecen en lugares como el 26 y México aparece en el 53 y Sinaloa está por debajo de la media. Lo que te quiero decir es que en Sinaloa existen 84% de los jóvenes de 15 y 16 años que están o reprobados o pasan de panzazo. La reforma educativa es una posibilidad, una oportunidad para transformar el mecanismo de aprendizaje de los jóvenes sinaloenses. La reforma educativa representa una oportunidad porque vamos a implementar un mecanismo que pudiera ser muy normal en algunas naciones o en algunas democracias, pero no se aplica aquí, es la evaluación a los maestros. Tampoco se tiene información en México hoy por hoy, hasta el 31 de marzo, que fue dado a conocer un censo que se llamó Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial, el CEMAVE, realizado por el INEGI, que te dice cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas tenemos, dónde están esos maestros, cuál es la condición de las escuelas. Ese tipo de información, por más básica que se creyera, no existía, y al no existir no puedes hacer una correlación entre la formación del maestro y el resultado de los alumnos y qué tipo de escuelas. Déjame decirte que en este examen de PISA salen mejor evaluados los de las escuelas públicas que los de las escuelas privadas.
Este tipo de reforma también te da la oportunidad de esto que se llama autogestión escolar, no es otra cosa más que participación social de las comunidades en las escuelas. La escuela tiene que ser un lugar aspiracional, tiene que ser el lugar donde nos reflejamos como el tipo de sociedad que queremos ser. Las escuelas que tenemos hoy en México, desgraciadamente, nos dicen más lo que somos que lo que queremos ser. Reflejan muchas veces lo peor de nuestra sociedad en la escuela. Te doy un ejemplo, el bullying. La violencia nace en nuestros hogares. La autogestión escolar es que el aprendizaje se traspole de las oficinas de gobierno a cada una de las escuelas. ¿Cómo vamos qué tanto depende el éxito o fracaso de esa reforma? Depende de qué tanto nos involucramos como sociedad para llevarla al salón de clases, insisto. Entonces nos pronunciamos sin duda a favor de esa reforma educativa, pero que no porque esté la reforma quiere decir que automáticamente se va a llevar a cabo. Tenemos que asegurarnos, y esa es la bandera de Mexicanos Primero, Sinaloa, de su implementación y con una de las variantes principales que yo quisiera destacar aquí, que son los consejos de participación social en las escuelas. Más que nada sería como aprovechar los ciudadanos de la entidad y hacer que todos se muevan y hagan que esto funcione. Más que nada, yo te diría que no existen gobiernos que hagan mejores sociedades. Ningún caso en el mundo pudieras encontrar que haya un gobierno que haga una mejor sociedad. Sí te puedo dar mejores sociedades que hacen mejores gobiernos. Y el tema de la educación, si lo dejamos al garete, si lo soltamos, si solamente se lo dejamos al gobierno, no es una responsabilidad única del gobierno, hay una cuestión de corresponsabilidad para asegurarnos de que nuestros niños aprendan mejor. Entonces implica, como bien lo dices, participar. Que se involucren. Así es. Y sobre el otro tema de que no teníamos lo que en el país, cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas y todos esos datos, me tocó ver un reportaje muy sonado del Loret de Mola donde estaba involucrada Esther Gordillo y así. ¿Y qué opinas de eso? De panzazo, sí. Se llamó De Panzazo. Te voy a regalar dos documentales. El CEMAVE, este censo que ha sido muy sonado últimamente y a veces hasta criticado o a veces hasta negado por la propia autoridad, es un censo que tiene una historia. Esa historia, si bien es cierto el censo lo conocemos en 2013, esa historia se remonta hasta 2007, cuando existe la preocupación de parte de la ciudadanía justamente por saber cuánto gana un maestro. Y más que nada, cómo está formado ese maestro para entender entonces las posibilidades que tiene el alumno de ser exitoso. Y cuando la organización de la sociedad civil pregunta al gobierno, el gobierno dice no tenemos esa información. Entonces un trabajo de investigación que se llama ¿Dónde está mi maestro? Después de ¿Dónde está mi maestro? Viene a través de la insistencia de organizaciones como Mexicanos Primero, viene el documental De Panzazo. De Panzazo es 2010, siguió Fin al Abuso, que es un esfuerzo de varias organizaciones, más de 100 organizaciones, donde está Transparencia Mexicana, donde está el Instituto Mexicano por la Competitividad, donde está Fundar, donde está Mexicanos Primero, y que todas involucradas dicen hay que poner un fin al abuso respecto al tema de alianzas que han privado en el sector educativo que nada tienen que ver con la educación de los niños. Hasta que después viene la candidatura presidencial en el 2012 y los candidatos hacen suyo este proyecto, y en el 2013 el presidente de la República, bueno, en diciembre del 2012, el presidente de la República en su discurso inaugural dice: retomo esta idea y vamos a obtener un censo. Te doy todos estos antecedentes porque es importante saber que cuando existe organización y existe perseverancia, es posible desde la organización de la sociedad civil influir en la política pública para mejorar ciertos aspectos muy en específicos. Eso ha sido en particular el CEMAVE,
Y eso ha sido en particular la línea de Mexicanos Primero, que tiene que ver en casos como el que tú mencionas con un documental como es De Panzazo. Gracias. ¿Con cuál reforma usted no estaría de acuerdo y por qué? ¿Con cuál reforma no estaremos de acuerdo? Caray. Pues te pudiera decir que no quisiera poner el tema de la organización varias de las reformas, pero de manera particular, como Juan Alfonso Mejía, te podría decir que no estoy de acuerdo con la reforma fiscal. Es una reforma que se intentó o se quiso presentar como una reforma distributiva, pero que creo que no atiende el principal problema que tenemos en la parte económica, que es el crecimiento, y el crecimiento que va ligado a los empleos. México necesita crecer, y no estoy muy seguro que esta reforma, sin ser experto en el tema, esta reforma haya atendido esa necesidad. Entonces aquí hay un principio básico que dice: el hecho de tener un problema no te da derecho a crearte otro problema. ¿Cree usted que las reformas benefician o afectan a los ciudadanos de manera a lo que estamos viendo, cómo se están llevando a cabo? Porque sabemos que tenemos varias reformas, pero como usted ya mencionó, que tenemos las leyes y lo que dice, y una cosa es lo que nos escriben en un papel o lo que están aprobando y le dan a conocer al público, y otra cosa son los resultados que tenemos y las cosas que se están llevando a cabo. Creo que lo que se tiene que reformar en nuestro interior es que entendemos por ciudadano. Eso es lo que creo que se tiene que reformar. Y en esta lógica, déjame decirte, Mexicanos Primero Sinaloa es una organización que hace estudios, ¿ok? A partir del estudio profundiza el debate público, y a partir de esa profundización del debate público convoca a la acción. Son 3 distintas etapas, pero que nacen a partir de un dato. La forma de dialogar de Mexicanos Primero es el dato preciso. No vamos a dialogar de ideologías, no vamos a dialogar de abstracciones, sino a partir de un dato preciso, y a partir de ese dato que lo ponemos sobre la mesa, públicamente construir un diálogo entre diferentes. Yo creo que la forma en cómo se ha venido construyendo la ciudadanía en México tiene que ver mucho con esta lógica de gobierno-sociedad. Y la parte de la ciudadanía se refleja a partir del elector. Vota y se le olvidó ya después qué más tiene que ver con la ciudadanía. Este modelo de sociedad ya dio lo que tenía que dar. No va a dar más. ¿Qué quiero decir con esto? Hablar de calidad en la democracia requiere de otro tipo de ciudadano. Y seguramente y ciertamente no es el ciudadano que esté pasivamente esperando a ver qué hace el gobierno. El ciudadano tiene que tomar, si bien es cierto, el gobierno es una parte muy importante, no es todo dependiendo de lo que diga el gobierno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que quiero decir. Los medios de información hoy hablan 50% de lo que hablan, de lo que hace o deja de hacer el gobierno. Y no es sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno, sino sobre el objeto sobre el cual te estés concentrando, donde el gobierno es un actor más. Ese tipo de ciudadano creo que es el que tiene por delante México, y a partir de ahí pudiéramos hablar de las reformas. Bueno, esto sería todo. Es toda la entrevista. En nombre de mis compañeros les agradecemos lo que está haciendo la institución de Mexicanos Primero, porque sabemos que forjando las bases de la educación ustedes están aportando a nuestra sociedad personas que están comprometidas, que se involucran, que van a ver mejor por nuestros hijos, y así podemos formar una mejor sociedad que pueda un día decir: soy mexicano y estoy orgulloso de ello, y que el mundo lo vea así, que no lo siga viendo como que mexicanos flojos y todo lo que nosotros hemos escuchado a partir de los años. Como tú dices, esta sociedad ya dio lo que tenía que dar y es momento de cambiar, y es lo que ustedes están haciendo. Y pues, gracias.
Muchísimas gracias, al contrario, pues es un gusto. Yo soy exatec, así es que es un gusto el poder estar aquí y recibirlos, y simplemente somos parte de un esfuerzo más donde creemos que la educación realmente puede ser ese instrumento que puede llevar a Sinaloa a otro nivel. Hoy vemos a Sinaloa como si fuera pues un pozo lleno de agua, donde cuando levantas la vista el campo, hay lugares un poco más verdes y otros áridos y otros más áridos todavía, y el pozo está lleno de agua, pero falta una cubeta para sacar esa agua y entonces regar el campo. Y creo que eso es la educación, creemos que esa es la función de la educación, y que ciertamente existe un gran campo para que sea fértil con jóvenes como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.